Alabado sea el Rey. La paz del Señor, Dios le bendiga, tome su asiento. Gracias le damos al Señor. Que su bendición permanece en cada uno de nosotros y su presencia se ha derramado sobre nuestras vidas. Gracias. Gloria a Dios por permitirnos en esta noche estar en su casa de oración. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Es importante que cada uno de nosotros podamos comprender los misterios del reino. Y para comprender los misterios del reino necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Por qué es necesario estudiarlas? ¿Por qué es necesario que podamos estar permanentemente mirando la palabra de Dios? Porque allí está el camino hacia una vida fructífera en Cristo. Cuando digo fructífera, digo en todas las áreas, no solamente espiritual. Estoy hablando también las humanas, las materiales, las áreas matrimoniales, las áreas familiares. La palabra de Dios siempre mostró de que en el mundo hallaríamos aflicción. Pero el Señor nos advirtió y nos dijo, confía, yo vencí. Cuando el Señor habla de que yo vencí, quiere decir que esas áreas se puede vencer. No es necesario que la pasemos. El Señor nos hablaba el domingo pasado de que necesitábamos tener un Padre que nos dé contención. Si tenemos un Padre que no nos da contención, la palabra misma de Dios dice que el niño consentido avergüenza a su madre. Entonces, si Dios nos consiente, vamos a avergonzar a la iglesia. Y dice, y es afrenta de su Padre. Si Dios no nos da contención, vamos a avergonzar a Dios. Nosotros creemos que nuestros pensamientos son los que cuentan. Porque si yo pienso así, suficiente con que yo piense así. Pero olvidamos que está el pecador que no piensa igual que nosotros, está el endemoniado que no piensa igual que nosotros, están los ateos que no piensan igual que nosotros, están los medios cristianos que no piensan igual, están los carnales, están los espirituales, gente que vive en el espíritu, que no piensa igual. Entonces es importante que nosotros podamos pensar antes de actuar, y eso es lo que el Señor nos viene diciendo. Nos mostró el Señor hace unos días el diseño. Luego nos mostró que dentro del diseño Él tiene que ajustarnos al diseño como Padre. Por eso vienen las adversidades. Al no ser hijos disciplinados. Y no estoy hablando de la disciplina que Dios te pueda dar, sino de la disciplina que tú y yo, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer. Es decir, poder sacarnos el pecado de encima y mantenernos en santidad, apartados para Dios. Siempre dijimos que no hay un término medio, no es que estamos en el infierno o en el cielo o estamos en otro lugar, no, eso, en un lugar o en el otro. Eso nos tiene que llevar a tener un pensamiento sobre cómo están nuestros caminos. No podemos medirnos a través de las circunstancias que nos pasan, a través de las ideas que nosotros tenemos, sino que tenemos que medirnos a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? El Señor dijo en su palabra que al hombre le parece correcto su camino
pero al final su camino es de muerte, de condenación. Entonces, si nosotros los hombres nos parece bien nuestros caminos, tenemos que analizarlos, nuestros caminos, por la palabra de Dios, a ver si están correctamente caminando como Dios quiere que caminemos. Porque si no, estamos desviando nuestro camino con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, influenciadas o no por el enemigo, a veces influenciadas por la falta de entrega al Señor, porque no nos entregamos al 100%, nos guardamos ciertas áreas de nuestra vida. Puede ser en el carácter, puede ser en los pensamientos, puede ser en diferentes obras que hacemos cuando nadie nos ve, pero Dios nos ve. Amén. Recién cantábamos, todo lo sabes de mí porque miras el corazón. Es decir, entonces cada uno se tiene que dar cuenta que Dios está mirando la intención del corazón. O sea, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por quién? Todo Dios lo escudriña para poder dar un juicio, para poder obrar. Si somos hijos, para decirnos, mira, por ahí no vayas, no conviene. Y cuando seguimos insistiendo, entonces Él dice que toma y castiga a todo aquel que toma por hijo. El castigo de Dios es permitirle al enemigo que nos toque. Y nosotros le reprendemos al enemigo, y por más que lo echemos fuera, si nosotros le dimos lugar al enemigo desobedeciendo a Dios y no tomando el diseño de Dios para nuestra vida, entonces Dios dejará, le dirá a sus ángeles, cuidado, déjalo ahí. Pero Señor, es tu hijo, déjalo, tiene que aprender. Por eso vamos al hospital, y justamente no a predicar cuando tendríamos que ir a hacerlo. Por eso vamos a tratar de pedir prestado, porque no teníamos que haber pedido prestado, sino nosotros prestar a los demás. Es palabra de Dios, no es algo que yo estoy diciendo en contra de los hermanos que estén endeudados o los hermanos que no estén endeudados. Simplemente estoy hablando lo que Dios dice. Tú prestarás y no pedirás prestado. Eso es lo que dice el Señor. Dice, resultados de la obediencia. Entonces, hay áreas de nuestra vida que al no tener obediencia a Dios, tenemos que sufrir las consecuencias. Y eso si somos hijos. Si no somos hijos, entonces eso cambia. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos aprender la verdad. No podemos comenzar a buscar la presencia de Dios, quedarnos en la presencia, y cuando el Señor nos habla, no oírlo, no escucharlo. Porque Dios nunca te va a juzgar donde no conoces. Si está de parte tuya no poder haber conocido, pero si hubieras podido conocer, no quisiste conocer, eso cambia. Eso hace que Dios te tome por quien deberías haber sabido y no quisiste hacerlo. Entonces eso es pecado, culpable. ¿Se da cuenta de lo que digo? Entonces muchas veces le damos lugar a lo que sentimos, le damos lugar a nuestros deseos, a nuestras ganas de hacer cosas. Hoy no tengo ganas de hacer nada, bueno, no hago nada, ya está. Y a veces tenemos que pensarlo 2 veces. Porque el Señor dijo que oremos ¿en cuánto tiempo? Entonces no podemos decir, no tengo ganas de hacer nada y ya no lo hago. Por lo menos, sin hacer nada que tengamos que hacer, tenemos que estar orando. Entonces, hay áreas de nuestra vida, hay responsabilidades que cada uno tenemos. Pueden ser responsabilidades conyugales, responsabilidades familiares, responsabilidades de trabajo, responsabilidades en las áreas de ministerios, responsabilidades en las áreas de predicar el Evangelio.
El Señor dijo que fuéramos a predicarle ¿a quién? A toda criatura. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Dijo, id, predicad por todo el mundo. Y todo el mundo es la China, Rusia, Estados Unidos y Argentina. ¿No? Y más, bueno, los demás países, 190, casi 200 países que hay, ¿no? Pero si no podemos ir por allá, Dios envía a otro por allá, pero mientras tanto nosotros donde estemos tenemos que predicar. Si no lo hacemos, estamos omitiendo una bendición tan grande, estamos siendo mezquinos de quedarnos con la bendición de Dios y no hacer partícipe a la gente que necesita. Otra cosa es si tú le dices a la gente y la gente dice no quiero. Bueno, ya cambió la historia. Por lo menos tú libraste tu alma. Entonces, Dios tiene que obrar, si somos hijos, en consecuencia, trayendo disciplina. Una vez que pasamos la disciplina, dice que Dios nos trata como hijos. ¿Se acuerdan? Estoy hablando de la predicación del domingo. Hoy a las 3 de la tarde estuvo lista para que usted la vea. No sé si la vio. Si ve los mensajes, si ve para qué tenemos un grupo, que nosotros tenemos que tener más expectativas sobre el grupo, porque son cosas santas, cosas de Dios. Y el Señor habló claramente y nos dijo que si nosotros pretendemos poner en primer lugar otras cosas que no sea Él, no somos dignos de Él. Entonces muchas veces pedimos protección, pedimos ayuda y creemos que está todo bien. Bueno, ya le pedí, ya lo entregué al Señor, ya está. Y resulta que no pasa nada, al contrario, vienen problemas peores. O por lo menos no hay soluciones a nuestro pedido. ¿Y por qué? Porque Dios no escucha. Al desobediente Dios no le escucha, eso es cierto. Pero ¿y cómo si yo, aunque yo desobedecí en un tiempo, le pedí a Dios y Dios me dio? Bueno, hay áreas de la vida de Dios que Dios tiene gratitud con sus hijos y paga bien, porque Dios no es deudor de nadie. Así que si Dios entiende que le debe a usted una parte de lo que Él prometió que a usted lo iba a bendecir o que lo iba a ayudar, le va a ayudar más allá que usted esté pecado. Pero Él va a cumplir la parte de Él. Eso no quiere decir que después usted no tenga respuesta. ¿Ve? No sé si entiende lo que quiero decirle. Dios, dice la Biblia, es galardonador de todos los que le buscan. Por eso yo le invito a que abra su Biblia en Hebreos, en el capítulo 12, donde estamos leyendo, y pueda ponerse de pie y vamos a leer Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice así, lo leo en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Lo vuelvo a leer. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Tomes asiento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos esté ministrando para que podamos desmenuzar esta palabra y podamos traer, Señor, el consejo tuyo para tu pueblo que espera oír tu voz para salir a ponerlo por obra.
en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, capítulo 12, verso 12, con su Biblia abierta, por favor. Y leemos, dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué nos está mostrando el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Si miramos la reunión anterior, vemos que el Señor hablaba de que cada uno de nosotros teníamos en derredor nuestro muchos ejemplos de gente que sirvió al Señor de distinta forma, de distinta manera, y cada uno tuvo su fin conforme la voluntad del Señor, unos de una manera y otros de otra. Algunos caminaron con Dios, ni siquiera vieron muerte, fueron transformados en un abrir y cerrar de ojo. Otros tuvieron que sufrir y mucho, pero todos en sí fueron ministrados por Dios para el propósito con el cual el Señor los llamó. Nosotros vemos allí en la Biblia que no caminó con Dios. Dios lo llevó y no vio muerte. Fue transformado y Dios se lo llevó. Pero vemos a un Esteban que comenzó a predicar y tan lleno del Espíritu Santo estaba, tanto gozo tenía en el corazón que no quería perder un solo minuto en poder predicar. Y aunque él sabía el riesgo que corría, se animó igual y lo hizo. Y fue muerto a piedradas. Cuando vino la primera piedra, él pudo haber callado, perdón, hubiera corrido, se hubiera ido. Él se quedó ahí. Y por el contrario, comenzó a hablar, dijo, veo los cielos que se abren y veo a Jesucristo sentado a la diestra, a la derecha del Padre. ¿Y para qué? Arremetieron y lo remataron. Pero fue preparado, el propósito de él era morir joven. Y de esa manera. Pero Dios lo preparó. Cualquier otro hubiera pensado, hubiera dicho, pero yo no hubiera ido a hacer eso, sabía que me iban a matar. Y al que dijo, lleno del Espíritu Santo, fue y dio testimonio. ¿De qué sirvió eso? La muerte de Esteban. ¿Por qué una muerte tan joven? Dios lo tuvo que llenar del Espíritu Santo, Dios lo tuvo que convencer, Dios tuvo que hacer una obra en él, le hizo leer la palabra, le hizo que él conociera, y él conoció toda la Escritura para poder explicarla y enseñarle, para poder enfrentar esa situación en ese momento, poder darle la palabra exacta que pueda conmover a los judíos. Los conmovió, pero para tomar piedras y matarle, pero a su vez le dio la fuerza y el vigor a romanos y judíos para perseguir a la iglesia. Y entonces la iglesia se extendió. Porque si no, la iglesia se iba a quedar en un solo lugar. Entonces había un propósito, que muchos conocieran el Señor, y tuvo que ser derramada sangre. Así como Cristo derramó su sangre por nosotros para perdonarnos los pecados, otros tuvieron que derramar sangre para que usted y yo conociéramos el Evangelio. Para que usted y yo supiéramos la verdad, para que la verdad nos haga libre de pecado. Aleluya. Para que el Señor pueda transformarnos y cambiarnos y darnos la unción que pudre el yugo, la unción que transforma, la unción que cambia. La unción que hace nueva a las personas, la unción que sana, la unción que resucita, aleluya, de una vida truncada a una vida viva y de poder en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Pero nosotros nos truncamos en las
diferentes formas de pensar que tenemos y según la estatura espiritual que tenemos. Y luego queremos decirle al mundo que nosotros tenemos razón, cuando la razón la tiene Cristo. Amén. Y su palabra. Y allí entonces vemos que el pueblo de Dios, ¿cómo estaba? Según el capítulo 12, verso 1, dice que se tenían que despojar de todo peso y del pecado, de todo lo que te impide caminar en Dios, de todo lo que te impide hacer la obra de Dios. Por eso dice, por lo cual levantad las manos caídas en el 12 y las rodillas paralizadas, manos que dejaron de obrar en la palabra de Dios, manos que dejaron de trabajar en la obra de Dios, manos que dejaron de estar atentos con su ofrenda, con su diezmo, con su predicar la palabra al vecino, al amigo, con tener comunión entre los hermanos, con ayudar los unos a los otros, con perdonarse y bendecirse los unos a los otros, con fomentar una forma de vida en la que nosotros hacemos las cosas perfectas delante de Dios para luego servirle, para poder cantar, adorar y poder ministrar, aleluya, llenos del Espíritu Santo, para que la gloria de Dios descienda aquí y el mundo pueda ver que el poder de Dios se derrama de una manera total y poderosa. Pero nos conformamos con traer las cosas como para el Señor, como diciendo, bueno, yo hago lo que quiero, que puedo, porque Dios me tiene que cambiar. El diablo se metió en nuestros púlpitos para decirnos que Dios nos tiene que cambiar el carácter. Hermanos, el carácter que Dios te puso es perfecto para el propósito que Dios tiene contigo. Y ese carácter tú lo tienes que entregarlo al Señor y tomar el consejo de Dios en tu carácter. Tomar el consejo de Dios en tu trabajo. El mundo dice, trabajale por lo que te paga. Y Dios te dice, trabajale como para el Señor. ¿Qué haces tú? ¿Le trabajas al patrón como te paga o como para el Señor? Porque a veces yo escucho que gente dice, sí, son unos... gente que te usa, gente que te exprime, gente que... Dios dice que le trabajes como para el Señor y punto. ¿Cuál es la razón? Dios te va a compensar y luego Dios le va a pedir cuenta en su momento. Y si no, lee Santiago cuando dice, ¡ay, ricos! Ustedes que toman la plata de los obreros están clamando delante de la presencia de Dios. Si usted lee la Biblia, entiende y comienza a trabajar y a hacer lo que Dios le dice, porque hay recompensa de parte de Dios para usted. ¿Por qué? Porque es su hijo, es su hija, es hijo e hija de Dios. Pero cada uno se mueve como quiere y no podemos movernos como nosotros queremos en el reino de Cristo. Peligra nuestra salvación, peligra nuestra paz. Aleluya. Si usted lo analiza y comienza a leer la palabra de Dios en los primeros libros de la Biblia, los reyes, usted va a encontrar ahí en los reyes, primera de Reyes, segunda de Reyes, y otros libros más, usted va a encontrar que dice, y David o tal rey tuvo, dice, guerra durante 5 o 6 años. Y luego tuvo, una vez que venció, dice, porque hizo lo bueno delante de Dios, tuvo 40 años de paz. Cuando usted ve eso y lo traslada a este tiempo, usted va a entender que alguna razón hay para que usted tenga pruebas, situaciones difíciles, peleas, y va a tener que pasar. ¿Por qué? Hasta que usted vence en el nombre del Señor, y cuando usted vence en el nombre del Señor, todas las circunstancias que vienen sobre usted, todas las pruebas que Dios le trae, todas las tentaciones que el diablo le trae, entonces usted está capacitado para estar en paz muchísimo tiempo. ¡Aleluya! ¿Entiende lo que digo? Pero muchos quieren vivir en guerra siempre, permanente. Y a veces morir joven. Y a veces tener pérdidas en mientras tanto, en la vida cotidiana.
Dios no quiere eso para usted ni para mí. Para su iglesia quiere otra cosa. Por eso el Señor dice, levante las manos caídas, las que dejaron de hacer la obra de Dios. Y luego dice, ore más, las rodillas paralizadas. La comunión con Dios. Si usted tiene mayor comunión con Dios, va a tener mayor revelación, mayor conocimiento. Aleluya. Va a tener una comunión tal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que usted va a tener la capacidad de oír al Espíritu Santo. Y le va a oír a la carne, pero la carne va a decir, cállate, vos no tenés ni voz ni voto, vos estás muerta. Aleluya. Y le va a hacer caso al Espíritu Santo. Pero si no, le va a hacer caso a la carne. Y la palabra de Dios dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya, no te maravilles, le dijo el Señor a Nicodemo, de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Cambiar toda nuestra forma de vida y poner la forma de vida que Cristo estableció en su palabra para nosotros. Aleluya. Dios nos está hablando. Usted, si quiere, lo recibe y si quiere, no lo recibe. Su recompensa tendrá. Dice el Señor, ¿para qué se tiene que hacer esto? De comenzar a trabajar otra vez, hacer lo que hicimos en un principio y doblar las rodillas y orar más a Dios. Dice, para que podamos poner las cosas sobre sendas, sobre caminos, derecho para vuestros pies. Para que no haya tropiezo, para que no haya zanja, para que no haya pozos, para que puedas caminar bien, para que no te lastimes, para que no erres el blanco, aleluya, para que camines al cielo, para que hagas la voluntad de Dios, para que sigas en el propósito que Dios te ha llamado a hacer. Por eso dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, aleluya, que no exista lugar para que te caigas, sino que camines sobre sendas sanas, bien hechas. Nosotros que caminamos las rutas, a veces tenemos que ir por ciertas rutas, y bueno, un problema bárbaro, porque tenemos que andar en rutas que son tremendas, pero hay otras rutas que son hermosas y uno, qué gusto da. Dice, yo pensé que tenía que cambiar todo el auto y resulta que no hace ni ruido. ¿Pero por qué? Porque va sobre una ruta tan hermosa, tan linda, tan pareja. Ojalá pudiéramos todos los creyentes ser parejos en Dios. Aleluya. Gloria sea a Dios. Para que no haya tumulto, para que no haya equivocaciones, para que no haya pleitos. Luego dice el Señor, una vez que levantás las manos, te pones a la obra otra vez y empezás a doblar las rodillas y a clamar a Dios y empezar a hacer sendas, es decir, tomar la palabra y aplicarla en tu vida, dice entonces, ahora seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que si no tienes paz con todo y no te santificas, no guardas la palabra, no la aplicas en tu vida, nunca verás al Señor. Jamás. Pero pastor, entonces lo que estoy viendo, ¿qué es? Porque yo he hecho esas cosas y sin embargo Dios me bendice igual. Claro, su misericordia. No, el enemigo también te muestra ciertas cosas. ¿Por qué digo el enemigo? Porque el Señor dijo, si no perdonas a tu hermano sus ofensas, yo, dice Dios, no te perdono a ti tus ofensas contra mí. ¿Y entonces? La ofensa va a venir, pero siempre lo hemos enseñado, hermano, pasa por alto la ofensa. Más de una vez le hice el cuentito para que usted lo pueda tener presente. Digo, hágale oso. Entonces cuando usted escucha por ahí oso, dice, le tengo que hacer oso a lo que digan contra mí. A las ofensas. Pero los creyentes ponen el pecho porque son muy, pero muy obedientes. ¿Qué clase de cristiano sos? ¿Y vos? Vos que ofendiste y vos que te ofendiste. Están igual en la misma historia. Eso dice Dios. Los dos han pecado.
los dos se tienen que arrepentir. Porque ¿cuál sería el resultado si uno de los dos estuviera pasada por alto la ofensa? No había problemas. ¿Por qué? Porque las ofensas traen problemas a la iglesia. Dice, mirá bien, el 15, porque el Señor dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mire bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es no alcanzar la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es el regalo, la salvación. La gracia es lo que el Señor nos ha concedido. Dice, no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos, ¿cómo dice? Claro, después es en dos bandos. Los que están con un lado y los que están con el otro. Sí, porque a vos te parece, a mí me dijo, y se juntan. Y después se juntan. Y en la iglesia, ¿qué pasa? Hay una brecha. Y el diablo se mata de risa. Y Dios no puede venir. Bendiciones. Porque somos el impedimento. Por causa nuestra, la bendición no viene. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Disciplinarnos. Aleluya. Y encima nos enojamos. Hay gente que se va de la iglesia porque se enojó. Tenía que haber pasado la prueba. No tenía que haber caído en la prueba y quedarse ahí. Aleluya, tenía que haber pasado. Porque estaba lleno del Espíritu, porque conoce la palabra, porque sabe lo que Dios quiere. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Por qué razón cuando un hermano está por acá, el otro está mirando del otro la punta y dice, bueno, si va por acá, sigo por acá saludando. Y si no, salgo y me voy. Cualquier cosa digo, estaba apurado, por eso me fui. Y dejé, no, perdón, porque no lo... No, hermano, a Dios no lo podemos engañar. Queremos bendición de Dios y a Dios le empezamos a decir, esta ley no, Señor, este otro inciso tampoco, este otro inciso tampoco y este otro tampoco, porque tengo yo razón más que vos. Eso dice nuestra vieja naturaleza. Nuestra vida pecaminosa, la anterior, como diría el apóstol Pablo, el viejo hombre, la vieja mujer. Entonces nos nacimos de nuevo. Aleluya. Empieza a entender misterio, iglesia, si quiere entrar al cielo, si quiere tener comunión con el Santo de Israel. Porque hablamos muy lindo y nos enternecemos, pero necesitamos saber dónde estamos parados. Porque hermanos, todos tenemos que entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por su palabra que viene a nosotros para abrirnos el corazón, la mente, los ojos. ¿Para qué? Para lo que está mal, esté bien. ¿Quién lo tiene que poner? ¿Dios? No. Usted y yo, la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura sean contaminados, no sea que haya algún... ¿Y ahí qué pasó? Dice, no sea que haya algunos que estén pecando delante de Dios sexualmente. Fornicario está hablando de sexualidad. No sea que en medio de ustedes en la iglesia, dice, haya algún fornicario. ¿Y qué más? Y un profano, gente que profana la verdad de Dios, hace creer la mentira del diablo en medio del pueblo. En vez de todo hablar una misma cosa, cada uno habla lo que le parece, lo que cree según su estatura espiritual. Tenemos que ir a la palabra de Dios y decretar que la palabra de Dios, no decretar, sino es ley. La ley de Dios es la que vale. No es el amiguismo. No es el que yo tomo mate con vos, vos tomas mate conmigo y no hay ningún problema. Con aquellos no, porque aquellos toman té. No, hermano. Tomemos té, tomemos mate, estemos juntos. Porque juntos vamos a ir al cielo, formamos el cuerpo de Cristo. Y si no, cuando tomamos Santa Cena tenemos problemas graves porque en vez de crecer para arriba, crecemos para abajo.
Dice, hay muchos debilitados en medio de vosotros, dice. ¿Qué es ser debilitado? No entienden la Biblia, no la comprenden. O más allá que la entienden, no la practican. Son debilitados. Muchos duermen, dice. Muchos no son salvos ya porque ya perdieron salvación y otros van a morir en cualquier momento físicamente. Es fuerte la palabra, pero es verdad, hermano. Usted tiene que conocer la verdad porque dice el Señor que la verdad le va a hacer libre. Aleluya. Luego dice, y pone allí, dice como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Lo leemos? ¿Qué le parece? Allí en Génesis. Génesis, capítulo 25, verso 27 dice, perdón, y 29 dice, 27, capítulo 29, versículo. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Tuvo en poco. Y aquí, hermano, no, hay un montón de gente en la iglesia para hacer. No me mande a mí, mande a otro que haga otro. Que el ministerio la siga otro. ¿Se da cuenta? Dejar de lado las cosas de Dios. Y dijo el Señor allí, entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró por Jehová, acá no lo dice, pero lo juró por Jehová, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura es la herencia que constaba de un liderazgo en la adoración y dirección en la familia, una doble porción de la herencia, al menos en épocas posteriores, el derecho a la bendición del pacto que Dios le había prometido a Abraham, y que el que Esaú vendiera su primogenitura revela cuán poco valor le había dado a las bendiciones de Dios y a las promesas del pacto. Totalmente optó por canjear las futuras bendiciones de largo alcance por los placeres temporales del presente. De esa manera menospreció Esaú la primogenitura y Jacob, por otra parte, deseaba las bendiciones espirituales del futuro y de él salieron las 12 tribus de Israel. Observe, mire, lo que uno hace cuando desprecia cosas importantes de la obra de Dios. Dios lo toma como desprecio. Dijo, no, yo no tengo tiempo, porque no puedo, porque siempre ponemos nuestra, ¿no? Y no, porque trabajo, porque esto, por aquí, por allá. ¿Dios cómo lo toma? Culpable. Luego dice aquí, y escuche, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, estoy leyendo el 17, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú fue y le dijo, papá, dame la primogenitura, dame la bendición. Dijo, no puedo bendecirte. Pero padre, no puedo. Pero mi hermano es un engañador, es un mentiroso y te engañó a vos y vos sos el culpable. No puedo darte, ya se la di y no puedo revocarla. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos entender por qué razón a veces cuando Dios nos da un privilegio en su casa, el pastor de pronto le dice, acuérdese, fíjese, mire que a Dios no le va a agradar si usted retrocede. Y nosotros le buscamos la vuelta que a nosotros nos convence para poder obrar conforme nosotros queremos obrar. Y nos alejamos del diseño de Dios y del propósito de Dios. Entonces, al alejarnos del diseño, mostramos a la congregación una parte que no es de Dios.
Y cuando nos alejamos del propósito, mostramos otra parte que no es de Dios. Sin embargo, estamos en la iglesia. Seguimos en el templo. Pero en alguna medida estamos dejando de lado el ser la iglesia de Jesucristo. Estamos en el templo, pero no somos la iglesia. Salvo que nos arrepintamos y que cambiemos y que Dios nos perdone. Porque Esaú se arrepintió, pero ya no hubo. Ya no hubo. Entonces es importante lo que cada uno juega, o sea, lo que cada uno expone, a lo que cada uno se expone cuando toma decisiones fuera de la voluntad del Señor. Aleluya. ¿Por qué tengo que explicar todo esto? Porque el Señor nos dijo, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Seguimos. Porque dijo, no os engañéis, el verso 18 del capítulo 12 de Hebreos, dicen, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún a una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Vamos a ver el espanto y el temblor de Moisés. Fíjese en Éxodo. Gloria al Señor. Éxodo, el capítulo 19. Dice el verso 14, y descendió Moisés del monte al que habló, y santificó al pueblo, y levantaron y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, está preparado para el tercer día, y no toquéis mujer. Aconteció, el 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego. Había descendido en el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El pueblo estaba desesperado, enloquecido. ¿Cuál era la razón? Los ruidos, el humo. Dios se iba a presentar al pueblo. Todos querían verlo, pero no podían verlo. Entonces Dios tuvo que intervenir en el fuego y moverse en medio de la nube, del humo. Pero algunos querían verlo y estaba prohibido. Dios les dijo que nadie pase, porque si alguno toca el monte, la orilla del monte, tienen que matarlo. Si una bestia toca la orilla del monte, tienen que matarla. Así que el pueblo estaba apenado. Hay leyes que Dios dice, hasta aquí,
El que desobedece muere irremisiblemente. Nosotros tenemos en poco la desobediencia porque estamos tan acostumbrados a ser desobedientes que nos parece que Dios perdona todo, no hay problema. Y no es tan así. Hay cosas que nos llama la atención para darnos cuenta que el temor de Dios no se tiene que ir de nosotros. Hay una parte que el Señor dice que Dios tiene misericordia de quien la tiene. Como dando a entender, si te dio oportunidades 10, 20, 100, 1000 y quizás por la 1001 no te dé oportunidad. Pero nosotros seguimos. Total, sí, no, Dios perdona todo, no hay problema. Lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y después andamos con el corazón en la boca. Cuando vimos a alguien que estaba hablando en lengua dijimos, eso es del diablo. Y cuando nos dijeron que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, ¿y si lo hice? Ya no tengo más perdón. Y uno se pone loco hasta que viene el Señor y te dice, tranquilo, no es eso lo que dijo. No quiso decir eso. Cuando alguien te dice lo que quiso decir, lo primero que dices, no es así. No sé si lo entendió. Es importante que lo entienda. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no aceptar a Cristo como Salvador. Esa es la blasfemia. No es decir, esa lengua no es de Dios. O esa lengua que tiene un hermano o una hermana es del diablo. Eso no es. No tenemos que decirlo porque no somos quien para juzgar. Salvo que tengamos revelación de Dios. Les comento, hermanos, porque en el Instituto Bíblico, cuando le preguntaron a la pastora Zulma, no le preguntaron, le dijeron que trajera al otro día la respuesta sobre qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces me preguntó a mí, yo le dije, hacelo, copia esto, porque me dijo, no, esto no es así. Vos copialo, pero Rafael, vas a ver que está el profesor, están los hermanos, están todo el ministerio que están allí. Vos, haceme caso. Y como ella es muy obediente, me hizo caso. Y claro, como ella venía de una iglesia independiente, el profesor, en el Instituto Bíblico, le preguntó a ella primero. Y dijo, hermana Zulma, está contento que le iba a decir cualquier cosa a la hermana Zulma. Y le preguntó, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y le dijo eso que le dije yo. Me echó a perder la clase. ¿Por qué? Le dice. Ya la pastora estaba pensando que había hecho mal. Y dijo, porque esa es la respuesta. Y la mayoría de los cristianos no tienen esa respuesta. ¿Entiendes? Entonces, de pronto, cuando tú buscas a Dios, porque esa respuesta yo no la encontré en un instituto bíblico, en un lugar, la encontré en ayuno y oración, en clamor y súplica delante de Dios, ¿me entiende? Entonces sé lo que le estoy hablando y sé lo que usted puede dar cuando usted se llena del poder de Dios, cuando usted decide, me soy cristiano hasta los huesos, aleluya, gloria a Dios, hasta los tuétanos y es necesario. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la historia del creyente. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Es importante que cada uno de nosotros entendamos que somos de Cristo y de nadie más que de Cristo. Pero nosotros andamos en la nebulosa, un poco de Cristo y un poco del diablo, un poco de, no, yo no soy del diablo, pero estás en la carne, bueno, sí, pero nadie es perfecto, ¿ves? Le empezamos a darle vuelta, o somos de Dios o somos del diablo, no hay otro término medio. Pero esta cabeza no quiere entender, pero debe entenderlo. Aleluya. Para vivir experiencias gloriosas con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo estaba enloquecido, mal. Lo primero que dijeron, no Moisés, mira, que Dios hable con vos, pero no queremos escuchar la voz de Dios porque tenemos temor, vamos a morir. Además, tenés que estar ahí y tenés que cuidar que ningún animal, que ningún niño, que ningún grande toque el borde del monte. Y hay que matarlo, hay que morir. No, es demasiado este Dios. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué nos habla Hebreos? Nos dice
¿Dónde quedamos? Que nos acercamos, dice, sino que el 22, sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Dios, al monte de Sión, a la ciudad de ¿quién? Del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de ¿quién? De muchos millares de ángeles, aleluya, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo es mejor que la de Abel, aleluya, porque la sangre de Abel pedía venganza, pero la sangre de Cristo pide perdón, aleluya, para todos los que cometieron un error contra Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. La iglesia debe ver y entender el misterio que hay en la Escritura. Tiene que analizarlo y verlo. Aleluya. Usted tiene que estar preparado para su venida. Nos acercamos a toda la bendición que estaba Israel, con una diferencia. Dios ahora está con nosotros. Aleluya. Cristo pagó un precio muy alto. Y ahora cuando oímos su voz, no necesitamos estar temblando y decir, no queremos oír la voz. Ahora tendríamos que querer. Pero ¿cómo estamos todos? Y bueno, de carne son. No, hermano, usted no es de carne, usted es de espíritu. Si nació de nuevo, por supuesto. Si no nació de nuevo, hermano, usted va a venir a la iglesia, se va a ir mal, se va a ir peor, y así hasta que un día se va, no viene, anda por ahí dando vueltas, después vuelve. Y después se va de nuevo y así. Y así no es. El evangelio no es subiendo y bajando. Hay un coro que nos grafica eso y dice, subiendo y bajando nunca llegaremos. Así que subamos mirando a Cristo. ¿Cuándo? Cada día más. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es lo que el creyente debe hacer. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Entonces usted va a salir de aquí a mirar a Cristo, aleluya, a que Cristo sea su guía, su dirección. Va a oír al Espíritu Santo cuando le diga a Sana por ahí, hablarle a fulano, aleluya, doblar las rodillas. Sí, Señor, amén, ahí estoy. Aleluya, gloria al Señor. Porque hay almas que salvar y la primera alma que tiene que salvar es usted mismo. Y después todos los que están alrededor suyo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces el apóstol dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién los amonestaba en la tierra? Moisés le dijo, esto va a pasar y esto va a pasar. ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a sentarse a hablar de los hermanos. ¿Y qué le pasó? Dice, entraron a murmurar. En un día 23.000 mató el Señor. Lo dijo, lo hizo. Claro, la gente dijo, este Moisés no sabe lo que dice. Dice cualquier cosa. Y a veces anda enojado porque algunos de nosotros no vamos al culto. No, hermano. Dios hablaba a través de Moisés. Y hoy, ¿quién es el que habla? Directamente Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y usa a quién? A los hombres. En esta noche está usando a su pastor, así que cuando salga de aquí no diga, el pastor nos dio con un caño. Dígale, Dios nos dio con un caño. Aleluya, gloria al Señor. Pero Dios es amor y es fuego consumidor. Amén, aleluya. Dice así, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Observa, si Dios dice, aún moveré otra vez, quiere decir que en otro tiempo ha movido todo lo que hay aquí abajo. ¿Qué dice? Aún una vez indica la remoción de las cosas móviles, el 27, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino, ¿qué dice? ¿Cómo sigue? Recibiendo nosotros, y esta frase, ahí, el 28, a ver. Así que recibiendo nosotros un reino, ¿qué quiere decir inconmovible?
¿Qué quiere decir inconmovible? Que no se puede cambiar, no se puede mover, va a quedar por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y qué dice? Volvamos al 27. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué quiso decirnos? Que lo que Dios dijo no se va a mover, se va a cumplir, sí o sí. Las demás cosas, las demás religiones, las demás cosas que nosotros levantemos diciendo, no, para mí la Biblia dice esto, eso se va a correr, pero lo que Dios dijo se va a cumplir, porque es un reino inconmovible. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice que el reino de Dios permanece para siempre. Así que es inconmovible, el Evangelio no se va a mover. Se van a mover las religiones paganas, todas las religiones habidas y por haber, menos el Evangelio. Porque es inconmovible. ¿Por qué dice que tenemos que tener temor y reverencia? Temor y reverencia, sí Señor, tenés razón. ¿Por qué? 29. Léalo, por favor. Aleluya. Si usted no teme esto, lo que Dios le está hablando, hermano. Bueno. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo va a hacer. Primero nos ve como hijos. Eso quiso. Nos ayuda. En las tentaciones está el Señor con nosotros, los ángeles están con nosotros. Hay ángeles que pelean por nosotros. El Espíritu Santo está diciendo, no te conviene, no lo hagas, a Dios no le agrada. Y nosotros decidimos, ¿qué me importa? Yo lo hago. Lo que no conviene, lo que no es de Dios. Y tomamos decisiones adversas, malas. Ofendemos a nuestro Dios, lo hacemos llorar. Intercede otra vez delante de Dios, voy otra vez, Señor. Sí, hijo, ¿para qué venís? Le dice Dios a Jesús. Si vengo por el pastor Rafael. Señor, dale otra oportunidad. ¿Ve? Dice la Biblia que intercede por nosotros todos los días, cada rato. Que Dios nos dé otra oportunidad. ¿Por qué Dios no nos cortó? Por lo que el Señor está intercediendo. Pero no nos confiemos de que siempre Dios le va a escuchar. Porque la palabra de Dios dice también aquí en Hebreo, en el capítulo 4, usted lo puede leer en su casa, que al que peca deliberadamente ya no hay remisión de pecados. Entonces fíjese bien, antes de decir que Dios perdona todo, así que usted dele para adelante nomás que con el pecado que total Dios le perdona. No. Eso lo hizo el diablo para que usted y yo nosotros pequemos, nos engañemos y estemos esperando. ¿Y qué pasa? ¿Por qué sigue pecando, hermano? Y porque Dios no me cambió todavía. ¿Ve? Entonces nos quedamos tranquilos. Mientras hacemos lo que no debemos hacer, dejamos de oír al Espíritu Santo, dejamos de santificarnos, dejamos de... Y creemos que es el diablo tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Y algunas cosas son las culpas, la mayoría son nuestras, que le damos lugar al diablo. Entonces Dios no puede decirle a los ángeles, sáquelo, que no lo toque a mi hijo, sino que dije, déjenlo que lo toque. Pero Señor, estamos aquí, podemos liquidarlo en un minuto y su hijo no, déjelo, tiene que aprender a portarse bien. Porque va a perder el cielo. Yo lo quiero tener conmigo para siempre. Para eso lo salvé, para eso lo perdoné. Para que esté conmigo siempre. No para que esté ahora en la carne y cuando se muera al infierno. No, para eso no. Entonces tiene que aprender. Parece increíble, ¿no? Pastor Guerrero está 21.900 está, ¿no? Porque 22 es loco, ¿no? De 21.900. ¿Por qué? Porque viene cada cosa. Dios perdona los pecados y Él dice que no, que nosotros tenemos, la culpa es nuestra, que Dios nos tiene que cambiar. Yo vengo a decirle lo que dice la Biblia. Dios me trajo para que yo le pueda enseñar. Y cuando me muera pueda decirle, Señor,
Los que me diste, yo los cuidé. Lloré por ellos, clamé, intercedí, les hablé, les dije. Solo se perdieron los que se tenían que perder, los que no quisieron. Entonces, vaya y lea, doble las rodillas, empieza a trabajar en la obra, a mover sus manos, su corazón, su trabajo. Deje un poco las cosas, los pecados. Y empieza a hacer la voluntad de Dios. Pastor, yo no tengo pecado. ¿No tiene malos pensamientos? ¿No habla mal? ¿No dice que si usted fuera el pastor haría esto y aquello? Usted no es el pastor, Dios no lo preparó para eso. Dios lo preparó para otra cosa. Cuando Dios lo prepare como pastor, usted se va a someter al pastor, porque sabe que si usted se somete al pastor, después el liderazgo que usted levante se va a someter a usted. Si no, la palabra de Dios dice claramente que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Siempre les dije, cuando el pastor me pegó una cachetada a mí, mi pastor me pegó una cachetada a mí, yo me sometí y me quedé quieto ahí. Lo bendije, lo perdoné y lo amé. Le dijo, me quiere, por eso me pegó. Y usted dice, pero claro, la carne piensa otra cosa. La carne dice, no, tenés que cambiar de iglesia, tenés que irte a otro lado. No, el Espíritu te dice, sométete, porque la prueba es esa. El día que el Señor lo ponga de pastor a usted, o a usted hermana de pastora, posiblemente le den una cachetada. Quizás no, quizás fue a peor. Pero usted sabrá, porque Dios lo está preparando para eso. Pero mientras tanto Dios nos prepara para todas las cosas, y para cada cosa cada uno tendrá que ser preparado, promovido por Dios luego, para luego establecerlo. Y cuando vengan las presiones sobre usted estará bien parado en el Señor, aleluya. Y cuando vengan con la palabra a decirle que usted esto, que usted aquel, que usted usted va a seguir adelante, aleluya. Y cuando la gente le diga, me voy y no quiero saber, usted va a decir, aleluya, como dijo Jesús, ¿se quieren ir ustedes también? Aleluya, gloria a Dios. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Siempre Dios va a levantar a alguien, aleluya, que esté al lado tuyo, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya, gloria al Señor, alabado sea su nombre. Entonces es importante, hermanos, que los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, cada uno de nosotros podamos permanecer en Dios. Si nosotros hubiéramos estado mejor en otro lugar, Dios nos hubiera mandado a otro lugar, pero nos mandó acá. Pero es demasiado duro este pastor. No, la palabra es dura, el evangelio es duro. Y si no, mire lo que Jesús le dijo, siempre se lo aclaro. Jesús le dijo, fíjese, porque es una vergüenza que usted se ponga a edificar una casa, compra un terreno, se edifica una casa y quedó por la mitad, va a quedar avergonzado ante la gente. Entonces fíjese bien, si tiene con qué. Por eso, hermano, o sea el peor de los mundanos o de los no creyentes, o si no sea el mejor de los creyentes. Yo pienso que en el infierno Judas debe estar sufriendo. Pensar que la oportunidad es grande, estuve en el ministerio de alguien tan santo, pero la santidad de tu pastor no te salva. Tu santidad te va a salvar. Tu obediencia te va a salvar. La obediencia de tu pastor no sirve para ti. Sirve para que te pueda enseñar, para que puedas ver su forma, porque la palabra de Dios dice, a los que gobiernan bien, déles un doble honor. Pero generalmente Jesús, que gobernó muy bien, en vez de tener doble honor, se fueron todos. Todos le abandonaron. Todos le dejaron. Todos. Así que si te abandonas cuando tú predicas la verdad, estás en buen camino. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios te revele la verdad. El Señor también nos habló en estos días de que no se puede poner remiendo viejo en vestido nuevo, porque la rotura se hace más grande. No se puede alternar con una vida carnal y una espiritual, porque
se rompe. No es la verdad. Se cae el vino, es decir, se derrama. La gente dice, ¿para qué quiero el evangelio si va a vivir así? ¿Se entiende? Y la persona no es salva. Termina mal. Entonces, hermanos, decidamos qué queremos ser en Dios. Porque esa es mi oración, que usted decida qué quiere ser en Dios. ¿Quiere verdaderamente ser un hombre, una mujer de Dios, hijo e hija? O tiene que obedecer. Nos queda otro. Pero yo no le pido que obedezca al pastor. Obedezca al pastor si está en la palabra. Pero usted obedezca a la palabra. Y usted ahí se va a dar cuenta si el pastor está o no está. Amén. Alguien me preguntó si alguna vez yo estuve en el coro de la iglesia. Y le dije, yo formé un coro de 4 voces sin conocer música, sin saberla. Solo el Espíritu Santo te puede llevar a eso. Solo el Espíritu de Dios y nadie más. Pero cuando tú tienes ganas, aleluya, Dios hace milagros contigo, a través de ti. Entonces necesitas someterte a Dios. Con todo lo que el mundo da, cosas que a nosotros nos gusta, Jesús dijo, en el mundo vas a hallar aflicción. Porque todo lo que a la carne le gusta es aflicción de espíritu. Nos aflige porque no podemos tener comunión con Dios si le damos lugar a la carne. Por eso, hermanos, Dios le bendice en esta noche. Y acuérdese del versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba, amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos o si desecháramos al que amonesta desde los cielos, si no obedeciéramos al que amonesta desde los cielos. Dios le bendiga para que usted pueda entender el misterio de la verdad y pueda tomarlo y disfrutarlo. Porque el Evangelio se disfruta. Es un estilo de vida el Evangelio. Y hay que llevarlo adelante. El mundo tiene que conocer al Señor Jesucristo. No podemos quedarnos con que fuimos perdonados y nada más. Así que ponte de pie, por favor. Damos gracias a los amigos que estuvieron escuchando el mensaje. Que el Señor también les bendiga ricamente. Y será hasta la próxima, si así el Señor lo